Bienvenidos a Conversaciones Alimentarias, un canal de comunicación que pretende transmitir mensajes sencillos y dar respuestas útiles. Trataremos temas que rodean a los alimentos: producción, transformación, compra inteligente de los mismos, mitos y verdades, etiquetado, publicidad y también gestión de empresa alimentaria. ¿Y a quién va dirigido? Pues a todos vosotros, a los consumidores, tanto si profesionalmente estáis en la cadena alimentaria como si no. En Conversaciones Alimentarias tenemos la suerte de contar con una gran periodista y experta en comunicación, Beatriz García Cibreiro. ¡Empezamos! Muy bienvenidos a un nuevo programa de Conversaciones Alimentarias, un programa en el que además hablaremos sobre las intoxicaciones alimentarias, especialmente en el sector de la restauración. Es cierto que en los últimos días salió en medios pues, un caso que ha pasado en un conocido restaurante de Madrid, muy conocido además por sus tortillas, y nosotros esto ya lo teníamos previsto de antes, pero bueno, dijimos, es el mejor momento de contar por qué pasa este tipo de cosas en restauración, porque además no solo eso, hemos pasado una de las épocas del año en la que más se come, en la que la comida cobra un gran protagonismo, como son las Navidades, que aún están ahí muy, muy cerca, y sobre todo épocas en las que se frecuenta la hostelería o la restauración. Y por otro lado, también nos acercamos más a la época en la que los restaurantes tienen más trabajo, porque hay más gente comiendo fuera de casa, por estar de vacaciones, porque el tiempo invita a salir, porque los días son más largos, porque bueno, pues la primavera también hace que nos apetezca consumir. Entonces, en el programa de hoy de Conversaciones Alimentarias, Esther Vázquez Carracedo, como siempre. Hola, Esther. Hola, ¿qué tal, Beatriz? Nos va a hablar cómo es la relación entre la restauración colectiva y las intoxicaciones alimentarias. Esther, antes de nada, y como hacemos siempre, para puntualizar y saber de lo que estamos hablando, ¿qué entendemos por restauración? Pues cuando hablamos de restauración, pues nos referimos a todos estos establecimientos donde se preparan, elaboran y sirven comidas al consumidor final. Cuando le ponemos la coletilla de colectiva, nos referimos a que le está sirviendo a un colectivo que tiene unas características comunes, digamos, gente en hospitales, residencias de mayores, colegios. Vale, entonces, sabiendo de lo que estamos hablando, que no solo son restaurantes, ¿qué papel juega? Porque aquí también es importante hacer la matización. ¿Qué papel juega el sector de la restauración en las intoxicaciones alimentarias? Lamentablemente, tristemente, en un papel muy importante. Y sobre todo teniendo en cuenta que más de la mitad de los casos de intoxicaciones alimentarias que se producen al año a nivel mundial se producen en restaurantes. Entonces, claro, con estos datos, las intoxicaciones alimentarias suceden lógicamente a lo largo de todo el año, de forma constante. ¿O hay alguna época que existe, o sea, en las que se produce o aumenta ese número de intoxicaciones? Es decir, de forma habitual, siempre hay algunas... ¿Se mantiene estable a lo largo de todo el año o del mismo modo que hay picos de consumo, también hay picos de aumento de intoxicaciones? Es cierto que escuchamos en las noticias o leemos artículos referentes a las intoxicaciones alimentarias cuando estamos cerca del verano, ¿sí? Y nos previenen y nos alertan de las próximas intoxicaciones alimentarias. ¿Por qué en verano? ¿Y por qué podemos pensar que es cuando hay más intoxicaciones alimentarias? Bueno, porque hay más probabilidad, porque hay más gente comiendo fuera y porque la temperatura ambiental es mayor, con lo cual cualquier descuido de dejar un alimento fuera de la nevera y mal manipulado, pues que esas bacterias se multipliquen más rápido y que lleguen a lo que llamamos una dosis infectiva, con la cual es la que te hace enfermar. Pero bueno, también tenemos otra época que es la de Navidad, y aunque no tenemos el tema de las altas temperaturas, sí que tenemos una mayor cantidad de gente comiendo en restaurantes. Y luego otras peculiaridades que se pueden dar, como que se está preparando muchísima comida, la comida queda a temperatura ambiente en sitios que están con calefacción, con unas sobremesas larguísimas. Entonces en la Navidad también
también se dan muchas intoxicaciones alimentarias. Podemos coger, por ejemplo, el caso del Reino Unido. Se estima que en el Reino Unido al año se producen 2,4 millones de intoxicaciones alimentarias y a la vez se estima que alrededor de 1 millón se dan en la época de Navidad. Y como hemos visto, este caso que mencionabas se ha dado ahora a finales de enero, con lo cual en cualquier época del año se puede dar. Caray, con esos datos, con esas cifras así tan a priori tan grandes, tengo que hacerte la siguiente pregunta. ¿Es seguro comer en los restaurantes? Es decir, un restaurante reconocido en las guías o con incluso alguna estrella, como pues pasó en el caso de Madrid, ¿nos da mayores garantías sanitarias o a priori todos deben cumplir las mismas medidas sanitarias? Efectivamente, lógicamente, todos deben cumplir las mismas medidas higiénico-sanitarias. Lamentablemente, no por tener una estrella o un reconocimiento o ser muy popular, te aleja de tener una intoxicación alimentaria. No, no va por ahí el tema. Para que las cosas salgan bien, realmente lo que prima es la concienciación que tenga el propietario de ese establecimiento y los trabajadores de ese establecimiento. Ahí eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Una pregunta, ¿cuáles son las intoxicaciones más frecuentes que se puede coger en un restaurante? Yo diría que no nos equivocamos si hacemos la misma correlación de cuáles son las intoxicaciones más frecuentes en Europa, ¿vale? Que podemos ver en informes epidemiológicos. Pues van a ser Campylobacter, Salmonella, Norovirus y Listeria. Aunque es cierto que las que con mayor frecuencia se diagnostican y aparecen en los medios son Salmonella y Listeria. Claro, como decía, si quieres comentar en otras ocasiones, estas cifras pues son un poco la punta del iceberg, ¿no? Porque la mayoría de los casos pues no se suele diagnosticar. Entonces, y lo sueles pasar en casa, no vas al hospital y demás. Pero entonces, ¿cómo debe actuar un consumidor ante un incidente en el que tiene síntomas y empieza a sospechar de que pueda ser una intoxicación alimentaria? Que es que igual hay gente que lo tiene y ni lo asocia a que puede ser eso. Sí, la primera dificultad es que la sintomatología de las intoxicaciones alimentarias, generalmente, no todas, ¿vale? Es una sintomatología muy general que puede venir de otras patologías diferentes a una intoxicación. ¿Vale? Lo primero que tenemos que descartar antes de señalar a un restaurante o a un tercero es que no haya sido en tu propia casa, en tu hogar. Luego descartar que esos síntomas no sean por una causa diferente, por unas patologías que tú tengas o por unas circunstancias en las que hayas estado que te las puedan producir. Vale. Si luego de darle vueltas, sí que puedes, si sospechas de un establecimiento con algún fundamento, yo soy partidaria de notificárselo que no significa acusar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese establecimiento pues está teniendo otra llamada de otra persona, ¿vale? Y ahora tiene la tuya y empieza a hacerse una composición del lugar. Si tú no llamas y el otro no llama, pues nadie se va a enterar. Vamos a imaginar que tienes el establecimiento localizado, ¿vale? Teniendo en cuenta que es más fácil de señalar un establecimiento si todos los días comes allí, no si cada día comes en un sitio distinto, sí que te va a ser harto difícil. Vale, pero ahora dices tú, ¿y con qué me intoxiqué? ¿Con qué alimento para ir a buscar a ver si encuentro la bacteria? Entonces, eso es difícil teniendo en cuenta que el periodo de incubación, es decir, desde que tú ingieres alimento hasta que tienes síntomas, puede ser desde 2 horas después de ingerirlo hasta 7 días después de ingerirlo. Imagínate la dificultad que eso entraña. Por tanto, es muy, muy difícil, porque aún sabiendo el alimento que es, luego tienes que buscar ¿y qué bacteria fue? Porque un alimento pueden haber varias bacterias, se puede encontrar o salmonella, o listeria, o norovirus, ¿vale? Por eso es muy difícil llegar a ese diagnóstico tan exacto, decir, fue esta bacteria de este alimento y en este restaurante. Por eso siempre hablamos que todo lo que leamos de cifras de intoxicaciones alimentarias son la punta del iceberg. Claro, tiene que estar ahí, ante un panorama tan difícil de concretar, tiene que estar ahí muy cogido con pinzas. Bueno, siguiendo el mismo tema, pero hablando de la restauración colectiva, ¿cuáles son las principales causas de intoxicaciones alimentarias en este ámbito?
Vale, es una muy buena pregunta y es procedente. Uno podría pensar, bueno, como acabamos de decir, claro, como hay mucha gente, hay más probabilidades de que ocurran, ¿vale? Y uno dice, bueno, como mi establecimiento, la clientela es uniforme, a mí no me va a ocurrir. Error. O puedes pensar, bueno, son las temperaturas altas de verano. Bien, entonces yo hasta que llegue el verano, pues no me preocupo. Error. Simplemente esto de que haya más gente, más probabilidades de intoxicar a alguien, o que haya unas altas temperaturas, simplemente son un acelerador, un impulsor, ¿vale? Que ayuda a que se manifieste una práctica que tú estás haciendo mal todo el año. Ya. ¿Y qué está pasando? Que durante todo el año tú puedes tener esa mala práctica, ¿vale? Pero circunstancias y cosas del azar están enmascarando esa práctica. Es decir, puedes tener alimentos contaminados, pero bueno, como los consumen directamente el consumidor y no ha pasado mucho tiempo, pues no pasa nada. O como efectivamente no ha estado a temperatura ambiente y estás en un lugar frío, de ambiente frío, pues tampoco pasa nada. Y como tu clientela que llega no es mucha y por encima es gente adulta y sana con un sistema inmune fuerte, pues no pasa nada. Entonces vives con la falsa sensación de que tú lo estás haciendo todo bien porque no te dicen que algo ha ido mal. Teniendo en cuenta que la mayoría de las veces un consumidor que se pone malo no te lo dice o no te va a ir a decir, oye, mira, me puse malito y vuelvo mañana. Claro. Eso no suele pasar. Preparando, ya para acabar este tema, preparando las preguntas del programa, pues bueno, hemos visto, han aparecido cifras y demás que nos han llamado la atención. Y una de ellas es que, pues una noticia que, pues, por ejemplo, era en la Comunidad de Cataluña, las intoxicaciones alimentarias se han incrementado desde el 2010 y tal, 2020, por ahí, bueno, se fueron incrementando poco a poco. ¿Significa esto que la formación en este sector ha empeorado? O sea, significa que, o sea, esto puede ser la señal de alerta de que algo no está funcionando bien en el sector. Usamos este ejemplo porque eran los datos que encontré, o sea, eran los datos que se han publicado, ¿eh? No quiere decir que no pase en otros lugares o que lo estén haciendo peor en Cataluña, pero usando esos datos, o sea, podemos extrapolarlos, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro, esas conclusiones son conclusiones un poco precipitadas. Cuando decimos que en una comunidad o en un país las intoxicaciones alimentarias están aumentando de un lado para otro, ¿vale? No necesariamente es porque haya empeorado la formación en las prácticas, simplemente es porque seguramente hay más establecimientos de hostelería o se aumentaron las inspecciones. No lo sabemos. Del mismo modo, cuando decimos que de un año para otro han disminuido, no necesariamente significa que ha mejorado. Por ejemplo, en la pandemia han caído, pero no ha sido porque hayan mejorado las prácticas, sino por una razón obvia. De hecho, han caído, pero ahora ya se ve que están aumentando. Vale. Entonces, como el caso de Cataluña que decías, yo no diría que sea que ha empeorado la formación. Yo lo que sí que creo es que, en mi humilde opinión, la formación en materia de seguridad alimentaria habría que reforzarla, ¿vale? Que ya lleva así muchos años, ¿vale? Y bueno, estamos conviviendo con eso, con estas cifras de intoxicaciones alimentarias que tenemos. ¿Qué me refiero con reforzarla? Porque me dirás, ¿pero no hacen formación? Sí, claro que hacen formación, pero a lo mejor hay que cambiar la manera en que se estaba haciendo, porque no está dando los resultados que buscamos. Entonces yo apostaría más por una formación más práctica que teórica. En vez de hacerla intensiva en toda una tarde, pues hacerla repartida, ¿vale? Y en vez de hacerla en un aula, hacerla en el lugar de trabajo. Yo entiendo que eso podría ayudar, por mi experiencia, por lo que yo veo, tanto cuando estoy en cocinas auditando o investigando un tema de intoxicación alimentaria o mejorando las prácticas, ¿vale? Esto se detecta muy bien y se cogen muchos errores en el campo de guerra, en la zona de trabajo. Que al final es como ves, ¿no? Cómo están manipulando, cómo, en qué momento, o sea, en qué condiciones tienen los alimentos y qué procesos o fases están haciendo correctamente. Esther, como siempre, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy, por todo lo que hemos aprendido. Y como siempre, muchísimas gracias también a las personas que nos estáis ahí escuchando y nos vemos en el próximo Conversaciones Alimentarias.